En esta clase de funciones vectoriales trabajaremos el concepto de función vectorial, dos ejemplos de funciones vectoriales, la diferencia entre los conceptos de trayectoria y curva, y analizaremos por qué diferentes trayectorias describen la misma curva. Para dar inicio a esta clase práctica de funciones vectoriales, vamos a recordar primero algunas definiciones y conceptos. Si f es una función vectorial que va desde el intervalo a de números reales hacia R2, entonces su expresión no es otra cosa que un vector de dos componentes, pero que en este caso las componentes no son constantes, sino que son funciones que dependen de t, donde t pertenece al intervalo a de números reales. Estas funciones se las llama funciones componente, en este caso f1 y f2. Si en cambio tenemos una función vectorial que va desde el intervalo a de números reales hacia R3, entonces su expresión será un vector con tres funciones componentes, f1, f2 y f3, todas dependientes de t. De manera más general, si f es una función vectorial definida desde un intervalo a de números reales hacia Rn, entonces su expresión es un vector con n funciones componentes, todas dependientes de t. Por ejemplo, f es una función vectorial que va desde el intervalo cerrado 0, 2pi hacia R2, cuyas funciones componentes son seno de t y coseno de t, todas dependientes de t que pertenecen al intervalo cerrado 0, 2pi. Más adelante veremos que la imagen de esta función vectorial no es otra cosa que una curva en R2. En este caso, una circunferencia de radio 1 y centro en el origen de coordenadas. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, donde la función vectorial f va desde el intervalo cerrado 0, 2pi hacia R2, cuyas funciones componentes son seno de t y coseno de t. Primero vamos a crear el deslizador numérico t. En nombre vamos a colocarle t, y en el intervalo el mínimo es 0 y el máximo 2pi. Para introducir pi solamente colocamos 2 por y escribimos la palabra pi. El incremento puede ser 0.1. Entonces, como vemos, aquí se ha creado el deslizador t. Esto es lo que nosotros llamaremos más adelante parámetro. Es el parámetro t. A continuación definimos las funciones f1 y f2. Entonces, en la barra de entrada vamos a introducir f-1 entre paréntesis t igual a seno y entre paréntesis t. Como podemos observar, inmediatamente el GeoGebra devuelve la gráfica de dicha función. Luego introducimos f2 entre paréntesis t igual coseno de t. Como no nos interesa ver la representación gráfica de estas funciones, las vamos a ocultar. A continuación vamos a introducir en la barra de entrada el punto A, que tiene por coordenadas las funciones f1 y f2. f1 es la primer componente, es decir, la abscisa, f1 de t, y la ordenada del punto es f2 de t. Una vez introducido el punto, vemos que aparece aquí en el plano dicho punto, representado. Este punto va a ir cambiando sus coordenadas a medida que t tome diferentes valores en el intervalo cerrado 0, 2pi. Si movemos el deslizador, podemos ver cómo el punto se va desplazando por el plano tomando diferentes ubicaciones. A este punto A le podemos asignar su vector. Vamos a introducir en la barra de entrada la palabra vector, y la primera opción que nos sale dice vector punto. Entonces vamos a elegir esa opción, y donde dice punto vamos a introducir el nombre del punto e inmediatamente aparece graficado en el plano dicho vector. Vamos a cambiarle el nombre, entonces ponemos renombra y vamos a escribir acá A. Damos OK y listo. El vector ahora se llama A. Lo único que hice aquí fue cambiar el color del vector, pero ahora al punto A y al vector A
le vamos a pedir que muestre el rastro. Como el punto A y el vector A dependen de las funciones componentes seno de t y coseno de t, y a su vez estas dependen de t, esto quiere decir que cuando t va tomando diferentes valores en el intervalo 0, 2pi, los objetos van tomando diferentes posiciones en el plano, por lo que al deslizar t, vamos viendo cómo los objetos van mostrando su rastro de las diferentes posiciones que han tomado o que van tomando en el plano cartesiano. Así hasta llegar a 2pi, vemos cómo el punto A va describiendo una circunferencia de radio 1 y centro en el origen de coordenadas. Ahora bien, vemos que hay huecos entre cada uno de los puntos. Esto se debe a cómo definimos el deslizador t, cuyo incremento le pedimos que fuera de 0.1. Ahora bien, este conjunto de puntos está describiendo una curva, que esa es la curva que nosotros tenemos que ahora introducir. Entonces, introducimos en la barra de entrada la palabra curva y vamos a elegir la primera opción donde nos pide expresión, parámetro, valor inicial y valor final. En expresión, la primera expresión nos pide cuál es la primera función componente que define dicha curva. Entonces, para nosotros es f sub 1 de t. La segunda expresión es f sub 2 de t, el parámetro es t, el valor inicial es 0 y el valor final es 2 por pi. Como podemos observar, ahí aparece graficada la curva. Vamos a cambiarle solamente algunas propiedades. Bien, entonces ahí tenemos la curva, que esta curva es una circunferencia de radio 1 y centro en el origen de coordenadas. Esta circunferencia es la imagen de la función vectorial. Fíjense que la función vectorial va desde el intervalo cerrado 0, 2pi hacia R2, es decir, que su imagen está en el plano. A la función vectorial se la llama trayectoria, cuya imagen es la curva que vemos representada aquí. Además, otro de los términos que encontramos cuando hablamos de funciones vectoriales es que la función vectorial f de t es la que parametriza la curva definida por x cuadrado más y cuadrado igual a 1. En esta oportunidad analizaremos ahora la función vectorial que está definida en el intervalo cerrado 0, 2pi hacia R2, pero cuyas funciones componentes son seno de 2t y coseno de 2t. Te desafío a que hagas el mismo procedimiento que realicé anteriormente para poder representar la curva de esta función. Como podemos observar, no hay muchas diferencias gráficas. Los vectores tienen norma 1 y el punto extremo de cada vector va describiendo, a medida que t toma diferentes valores, describe la misma circunferencia de radio 1 y centro en el origen de coordenadas. La misma circunferencia que la función vectorial anterior. Pero, ¿a qué se debe esto? Eso es lo que nos vamos a encargar de analizar a continuación. Lo que haremos a continuación será introducir un punto B cuyas coordenadas sean seno de 2t y coseno de 2t. Como podemos observar, ya en el borde de la circunferencia o sobre la circunferencia aparece graficado el punto B. Y vamos a introducir el vector que tiene por extremo el punto B. Lo único que hice fue cambiarle el color al nuevo vector. Observemos qué sucede con estos vectores cuando t toma diferentes valores del intervalo cerrado 0, 2pi. Entonces, si observamos, cuando el vector A ha logrado dar medio giro, el vector B ya dio un giro completo. Si seguimos aumentando los valores de t, cuando
el vector A logra completar un giro completo, el vector B dio 2 giros completos. Por este motivo es que ambas funciones vectoriales devuelven la misma imagen. Es decir, dos trayectorias diferentes tienen la misma curva. En el ejemplo 2 tenemos una función vectorial que está definida en el intervalo cerrado -4, 4 y que va hacia R2 y que las funciones componentes son t y t cuadrado. Te dejo la tarea a ti para que realices todos los procedimientos anteriores para poder realizar la representación gráfica de esta función con GeoGebra. Graficamos el punto y el vector y a medida que t va tomando diferentes valores en el intervalo cerrado -4, 4, los vectores van describiendo una curva en el plano. Podemos observar cómo los puntos extremos de estos vectores van formando lo que es un arco de parábola. Este arco de parábola no es otra cosa más que un tramo de la parábola que tiene por ecuación y igual a x cuadrado. Ahora, en particular, cuando t toma el valor inferior del intervalo, ese punto se lo llama punto extremo, que en este caso es f de -4. Y cuando t toma el valor máximo del intervalo, ese punto que se obtiene es f de 4, que es el otro extremo. Por lo tanto, los extremos de la trayectoria no es otra cosa que la función vectorial evaluada en los extremos del intervalo. Espero que esta clase te haya ayudado para entender lo que son las funciones vectoriales. No dudes en dejar tus comentarios para que de esta manera pueda mejorar las clases y ayudarte a que comprendas mejor ciertos contenidos. Si te gustó el video, ponle me gusta y te invito a que compartas el video con con quienes tú quieras. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.